En esta comunicación me voy a ocupar de una novela publicada a mediados del 19 que se llevó a la pantalla en varias ocasiones. Por nuestra parte, nos proponemos aquí llevar a cabo un estudio de la representación de la mujer en la versión fílmica de 1979 y lo haremos en particular a través del análisis del personaje femenino principal con objeto de desentrañar la función que desempeña en su lucha contra los prejuicios en un entorno rural decimonónico. Comprobaremos asimismo que esta adaptación cinematográfica respeta el mensaje social que la autora había plasmado en su texto. La Petite Fadette es una novela campestre de 1849 en la que George Sand se complace en llevar a cabo una representación del Berry de corte realista que incluye no solo la descripción física de esta zona agrícola ubicada en el centro mismo de Francia, sino también la de sus costumbres, creencias y supersticiones. Con todo, La Petite Fadette no es una simple novela campestre. Se trata también de una obra en la que George Sand ha querido transmitir un mensaje crítico frente a los prejuicios sociales, las creencias y supersticiones heredadas de fábulas y mitos rurales, y en particular aquellas a las que se enfrenta la mujer en un entorno agrario que otorga particular relevancia a la respetabilidad y a la reputación familiar. En este sentido, tal y como hace observar Zoe Castells, la obra también trata de la libertad de la mujer, la búsqueda de la felicidad y del amor que choca frente a los prejuicios sociales y a la educación social recibida. La Petite Fadette es una de las novelas de Sand que más se ha adaptado a la pantalla, siendo la última de ellas una película de 2004 que se aparta sensiblemente del texto original y sobre la que Soleil Castells ha centrado buena parte de su estudio en 2016. La versión fílmica inmediatamente anterior es la de 1979, sobre la que nos ocuparemos en adelante. Se trata de una adaptación que tuvo mucho éxito de público y prensa por ser considerada la más respetuosa con la novela original y que habría incluso obtenido el premio de la Fundación de Francia. La película fue dirigida por Lazare Iglesias y adaptada por Alain Quercy, encargado del guión y los diálogos. De hecho, ambos, Iglesias y Quercy, se ocuparían también de dirigir y adaptar respectivamente otras dos películas basadas en obras de Sand, François de Champy y Les Maîtres Sonneurs. Se ha calificado esta versión de 1979 como la más académica y la más fiel al texto de Sand. A pesar de la modernización del lenguaje, esta versión cinematográfica también fue alabada por haber reproducido con minuciosa fruición la atmósfera rural del Berry. En el caso de la novela de Sand, su complacencia en la recreación atmosférica de estas tierras se fundamenta en el amor que sentía por su pueblo natal, Le Nouan, ubicado en el departamento de l'Indre, en el Berry. En la película del 79 se percibe la misma complacencia en un despliegue visual destinado a captar la esencia de este entorno natural. De hecho, existe una relación de filiación entre la región del Berry, en la que se enmarca la novela, y el adaptador y guionista de esta versión, Alain Quercy, berrichon de origen y de corazón, que pasó su infancia en el pueblo de Saint-Gauthier, también en el departamento de l'Indre. Con esta voluntad de reproducir fielmente el decorado ambiental de la novela, la película fue rodada en el escenario natural de Boulez, un pueblecito cercano al de Sand, y se recrea en desarrollar escenas centradas en resaltar su paisaje y su atmósfera rural. Por lo demás, es interesante observar que la publicidad incluida en el reverso de la carátula para promocionar la película haga hincapié en la historia de amor, une histoire de passion au cœur de la France d'autrefois, así como en la relación gemelar de los protagonistas masculinos, rivalité y fraternité au pays de George Sand, presentando así ambos temas como ejes vertebrales de la película. Se trata en efecto de dos temas centrales de la novela. De un lado, la autora explora la extraña e intensa relación de tintes casi fantásticos que se establece entre los gemelos Barbeau y en la que el mayor de ellos, Sylvain, desarrolla un espíritu enfermizo, melancólico, posesivo y celoso que lo arrastra a la infelicidad y a la tristeza. La dependencia emocional que Sylvain manifiesta por su hermano Landry es sin duda uno de los pilares argumentales de la obra, trasladado magistralmente a la película. La curación de Sylvain correrá a cargo de la heroína no solo por sus conocimientos medicinales naturales, sino también por su agudeza para desentrañar la verdadera raíz de la enfermedad física, cuyo origen viene determinado por un espíritu débil y egoísta. De otro lado, la historia de amor que se construye progresivamente entre Landry y Fayette tensará esta relación gemelar hasta el extremo y constituye otro de los pilares argumentales de la novela, igualmente retratado con exactitud en la película.
Una de las pocas diferencias entre la obra y la película es la supresión de los otros hermanos de la familia Barbeau, como es el caso de Nanette, hermana pequeña de los gemelos Sylvain y Henri, que en la novela se casa el mismo día que su hermano. Por su parte, el personaje de la rival, la bella Madelon, apenas adquiere relevancia en la adaptación fílmica. De esta manera, la película se focaliza en los gemelos como personajes centrales masculinos frente a la protagonista absoluta femenina, Françoise, a la que su abuela, la mère Fadet, llama con el diminutivo de Fanchon. La reputación de deshonra que había caído sobre la madre de la muchacha por haber abandonado a su marido y a sus dos hijos, Fanchon y Jeanne, así como la reputación de comercio con las artes diabólicas de su abuela, la mère Fadet, serán determinantes en la percepción que los vecinos se hacen de la pequeña Fanchon. Y es que la mère Fadet se ganaba la vida como curandera gracias a sus conocimientos sobre los males y las dolencias del mundo, así como sobre todo tipo de plantas y remedios naturales. Esta sabiduría, opuesta a la medicina académica, venía popularmente asociada a la brujería, razón por la que, aun acudiendo a ella para remediar sus enfermedades, los lugareños recelaban de la vieja y evitaban su compañía. La pequeña Fanchon, de naturaleza burlona y pícara, que también había desarrollado por observación este conocimiento sobre las plantas y la naturaleza, recibía por asociación el mismo trato por parte de los niños del lugar, que también la despreciaban por haber sido abandonada por su madre. El apelativo que se recoge en el título de la obra, el de la pequeña Fadet, se lo otorgan los niños del vecindario, que incluso le ponen el apodo de Grelet, es decir, grillo, por ser una niña fea, escuálida y ennegrecida por la suciedad, menuda y desaliñada. Por su parte, su hermano pequeño, Jeanne, recibirá el apodo de Sauterfio, es decir, saltamontes, por su cojera y su peculiar forma de andar. En la novela, la primera aparición de Fanchon tiene lugar a los 14 años de edad, aun cuando el texto aclara que debido a su complexión delgada y menuda apenas aparentaba 12. Esta primera aparición de la heroína se sitúa al final del capítulo sexto, momento en que se produce su encuentro con Landry. El muchacho de 15 años había salido en busca de su gemelo Sylvain, emocionalmente más débil y dependiente, tras su ataque de celos ante la atención que Landry había dispensado a una joven durante el baile dominical. Los actores elegidos para interpretar a los gemelos se han caracterizado de tal forma que su parecido resulta suficientemente convincente, tanto más cuanto que en la novela, a partir de los 15 años, Landry se fortaleció más que su hermano gracias al trabajo que había asumido en la granja del vecino Le Père Caillou, y gracias también a un espíritu más resuelto y firme que se dejó sentir en su fisionomía. Por esta razón, a partir de entonces, la gente del pueblo había dejado de confundirlos. Es de notar, en todo caso, que en la película los tres personajes principales, es decir, los dos gemelos y Fanchon, están interpretados de principio a fin por los mismos actores que rondaban los 30 años de edad en el momento del rodaje. Françoise Dornay, Patrick Renal y Jean-Michel Dupuy debiendo interpretar la evolución de sus personajes desde la adolescencia hasta la edad adulta y madura. Por ello es comprensible que, a pesar de la pericia de los actores, en las escenas en las que el trío protagonista se sitúa en la adolescencia, se pierda de alguna manera la verosimilitud de su interacción en esta etapa juvenil de sus vidas. En cualquier caso, interesa destacar cómo Landry, tras varias reuniones y conversaciones con Fadet, comienza a cambiar su percepción sobre ella hasta el punto de que termina convencido de su bondad e inocencia y más tarde completamente enamorado de ella. De esta manera, Landry pasa de ver en ella una pícara y fea brujita a considerarla una muchacha buena y sensata que simplemente no sabe hacerse querer por su actitud, su conducta y su hablar, su atuendo mugriento, así como sus maneras burlonas y desabridas, que ratifican a ojos de todos los prejuicios que se han formado sobre ella. Landry le explica en particular el daño que se hace a sí misma al cultivar la idea de aparentar tener conocimientos de brujería para asustar a la gente a la que teme. La comprensión de todo ello marcará el comienzo de la transformación de Fadet y el inicio de su resolución de romper con los prejuicios, el rechazo y la animadversión de los lugareños, por cuanto son precisamente estos prejuicios los que impiden su felicidad y los que posteriormente obstaculizarán su boda con Audrey. El señor Barbeau había dejado claro a su hijo que debía alejarse de Fadet al considerarla una joven inapropiada por su falta de respetabilidad, educación, honorabilidad y modales.
Y aquí entra en juego uno de los mensajes más elocuentes de Georges Sand en materia femenina, al otorgar a su heroína el poder de tomar las riendas de su propio destino y de hacer frente a las circunstancias adversas de su infancia para enderezar y restituir su honor por sí misma y sin ayuda de terceros. Para empezar, Fanchon se esmera por transformar sus modales, su hablar, su aseo y su forma de vestir. Es ella también la que decide irse del pueblo durante un año a ganarse honradamente la vida en una casa honorable de la ciudad, con objeto de acallar las habladurías y de granjearse la buena reputación que necesitaba para ser aceptada por la familia Barbeau y reconocida digna de casarse con André. Es ella la que tras la muerte de su abuela encuentra el modo de convencer a Monsieur Barbeau para que gestione la herencia de su abuela y compruebe personalmente que es una joven con recursos. Es ella también la que a su regreso se dedica con generosa entrega a curar las dolencias emocionales de Sylvain y la que, habiendo alcanzado una probada reputación de honradez y sensatez y bondad, consigue hacer cambiar de opinión no solo a su futuro suegro, sino también a todo el pueblo. El hecho de que la heroína logre superar, gracias a su inteligencia, habilidad y determinación, las fatídicas y fatalidades heredadas de sus circunstancias vitales, así como los contratiempos sobrevenidos ante la maledicencia de la gente, constituye la forma en la que la autora ha querido ilustrar la capacidad de la mujer a la hora de tomar las decisiones necesarias para alcanzar la felicidad aún en circunstancias desfavorables. La película del 79 ha sabido transmitir la esencia de este mensaje con absoluta fidelidad, reproduciendo extractos literales del texto en los diálogos y con gran despliegue visual y atmosférico que facilita la comprensión de un mundo rural donde reina la jerarquía social que otorgan las tierras y el dinero, donde los prejuicios y las supersticiones determinan la mentalidad de sus gentes y donde las habladurías y maledicencias hacen tanto o más daño que las agresiones físicas. En este contexto, la figura de Fanchon Fardet representa la fuerza de la mujer resolutiva, sensata y conocedora de la naturaleza humana y de su entorno, que habiendo comprendido sus puntos débiles asume la responsabilidad de sobreponerse a ellos, enmendarlos y superarlos con éxito, gracias a una voluntad de hierro y a una inteligencia natural llena de sabiduría. Muchas gracias.